Vale, pues yo creo que arrancamos. Vale, bueno, primero para los que no me conozcáis me presento, soy Javier López, el actual presidente de AMBE, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Y bueno, lo primero, pues daros los buenos días y la bienvenida a todos los que os habéis inscrito en este encuentro del sector de la bicicleta. Y como sabéis, desde AMBE venimos organizando pues este tipo de encuentros en el marco de la Alianza del Sector, pues con el fin de dar difusión a temas de actualidad relacionados siempre con el mundo de la bicicleta, ¿no? Esta semana, como sabéis, es la Semana de la Movilidad, entonces no puede ser de otra manera que nosotros también organicemos un encuentro pues, que gire en torno a todo esto, ¿no? La movilidad y la bicicleta. Por tanto, pues bueno, en el día de hoy pues queremos hablar de cómo será la movilidad del futuro, ¿no? Creo que es un tema interesante y cómo esta movilidad puede estar relacionada con nuestra industria. Para ello, pues tendremos, como también es habitual, pero con caras nuevas, pues interesantes panelistas que estoy seguro que darán opiniones muy interesantes, además vienen de diferentes ámbitos y creo que aportarán un debate muy ameno. Bueno, actualmente soy ya bastantes las personas que estáis conectadas a través de Zoom. Agradeceros lógicamente vuestra presencia y el que estéis ahí apoyando esta iniciativa. Y por mi parte no quiero quitar mucho más tiempo, ¿no? Doy paso un poco a nuestro secretario general Jesús, yo creo que muchos de vosotros ya le conocéis, y él se encargará pues de dirigir, de moderar el debate y, bueno, por supuesto también de ir presentando uno a uno a todos nuestros panelistas, que también les agradezco que estén hoy con nosotros. Esperemos pasar un rato agradable y nos vemos luego. Jesús, por favor. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, bienvenidos a todos. Veo que todavía hay gente que sigue conectando. Es siempre estupendo ver que un tema, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, un tema como la movilidad interesa tanto al mundo de la bicicleta, al sector de la bicicleta. Y querría, por supuesto, dar la bienvenida no solo a los participantes, pero también a nuestros panelistas que tenemos hoy aquí en esta mesa redonda. Bueno, el formato del evento es como en previas ediciones del encuentro del sector de la bicicleta. Tenemos un tema central. Vamos a tener una mesa con los expertos que os voy a presentar en unos segundos y va a girar en torno a preguntas, ¿no? sobre la movilidad, los retos del futuro, el papel de la industria y de las administraciones. Recordar a todos los participantes que podéis hacer preguntas a través del chat o también a través de preguntas y respuestas. Y, por supuesto, intentaremos responder a todas las preguntas que hagáis durante la mesa redonda, ¿no? Después de las intervenciones de los panelistas. Pues sin más, os paso a presentar a nuestros participantes en este panel de expertos. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia. Como quizás muchos sabréis, bueno, Valencia se ha convertido en los últimos años en un referente en cuanto a movilidad ciclista e incluso ya quien la llama la capital de la bicicleta del Mediterráneo. Bienvenido, Giuseppe. También me gustaría presentaros a Micaela García Echevarría. Micaela trabaja para Nasubinsa, del Gobierno de Navarra. Ellos trabajan en proyectos que tienen como objetivo vertebrar el territorio. Hablamos de un ámbito supramunicipal. Conozco de cerca el trabajo que hacen, por ejemplo, para conectar Navarra con Francia o con las comunidades autónomas limítrofes y, por tanto, ¿no? Conectar España con el resto de Europa y conectar pueblos y ciudades. También, por supuesto, me gustaría dar la bienvenida a Javier de las Heras Molina. Él desarrolla su labor en el MITMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El nuevo nombre del ministerio ya indica sin duda un cambio de paradigma, ya no es solo el Ministerio de Transportes, sino también Movilidad y Agenda Urbana. Por supuesto, teníamos que contar con ellos y muchísimas gracias por acceder a participar. Él forma parte de la oficina de la bicicleta de reciente creación. Como sabéis, se aprobó la Estrategia Estatal por la Bicicleta el pasado mes de junio y con ella esta oficina. Y también tendremos representantes de las empresas, ¿no? Vamos a contar con un buen amigo de AMBE también, con Pablo Rosa. Pablo es el CEO de Don Cicleto, forma parte de la Alianza del Sector de la Bicicleta de AMBE y nos hablará sobre cómo las empresas pueden ofrecer soluciones de movilidad. Y por último, bueno, también un miembro de AMBE en representación de la industria del sector. Contamos con Daniel Tizón, que es el CEO de Frill.
muchos años de experiencia en movilidad, además desde otra de las ciudades ciclistas de España, desde Barcelona, que también podremos contar, ¿no?, con su punto de vista sobre el papel, ¿no?, de la industria en el fomento de la movilidad. Bienvenidos a todos y para no enrollarme más, bueno, me gustaría empezaros a lanzar algunas preguntas. Primero, una pequeña reflexión. Sabemos que España es un país ciclista, ¿no? Con permiso del fútbol, la bicicleta es el deporte rey, el deporte más practicado en el país, un sector muy importante desde el punto de vista deportivo, pero sin embargo llevamos años hablando, ¿no?, de la necesidad de arrancar, ¿no?, en este área con tanto potencial como es el uso de la bicicleta para la movilidad diaria. Así que me gustaría, bueno, lanzar una pregunta a todos los panelistas. Quien quiera puede tomar la palabra. Y esta primera pregunta sería, bueno, ¿qué creéis que podemos hacer, ¿no?, tanto desde las administraciones que representáis como desde la propia industria, ¿no?, desde la empresa, para cambiar esta realidad, ¿no?, y que la bicicleta pase de ser, además de un deporte y una forma de ocio, también un medio de transporte generalizado en España? Quien quiera que recoja el guante. Bueno, si Bueno, queréis... pues tú, tú mismo, Bueno, Pablo. Ay, Giuseppe, tú mismo. vale. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y todas y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros y vosotras y, bueno, poder aportar la visión desde Valencia y desde la administración. Nosotros modestamente podemos hablar de lo que hemos estado haciendo en los últimos 6 años, teniendo condiciones óptimas para la bici y viendo que la ciudad tenía hambre de bici, la bici no despegaba en nuestra ciudad. Y el problema principal que individuamos, entre otros, el hecho pues, que se había construido una ciudad fundamentalmente para el coche. Había habido muchas carreteras, circunvalaciones. Es verdad que se habían hecho carriles bici. Teníamos un número de kilómetros importante, pero eran desconectados. No había una red como tal que permitiera recorrer la ciudad sin dejar el carril bici y que además fuera una red de carriles bici en condiciones. En condiciones es una condición de diseño adecuado para que ayude y facilite la movilidad en bicicleta a todas las personas. Porque al final solo tenemos que mirar si en nuestras ciudades hay niños y niñas que van con la bici por nuestras calles, por los carriles bici. Tenemos que mirar el porcentaje de mujeres, de personas mayores. Nosotros en estos años tenemos imágenes muy potentes de niños y niñas que van con sus padres al cole, datos de incremento del porcentaje de mujeres que utilizan las bicicletas, sobre todo en la edad, en la franja de entre 25 y 55. Hemos pasado de un 30% hace 4 años a más de un 40% ahora. Entonces lo que hemos estado haciendo es incrementar esta red, hacerla en la calzada y hacer un buen diseño también, por ejemplo, de los cruces, con una buena señalización y construir la red. A partir de ahí hay que generar también una cultura de la bici. Entonces lo que hemos estado haciendo es muchas actividades de promoción. Actividades como el Bicifest, que empezamos a hacer hace 4 años, en el cual entre abril y mayo celebramos la bici con muchísimas actividades. Actividades educativas. Creamos un plan de educación en los coles que se llama en valencià Envicia't, que quiere decir envíciate con B. Y entonces ofrecimos a muchos coles la posibilidad de dar cursos de seguridad vial, de movilidad y también de bicicleta, cursos teóricos y cursos prácticos, enfocado también al valor que tiene la reducción del tránsito motorizado por los impactos que tiene en la contaminación, el cambio climático, consumo energético, como sabemos, ocupación de espacio público y todo eso. Y entonces durante esos 4 años pues ha ido creciendo muchísimo el número de coles que se han sumado. Y luego actividades de todo tipo, promoción, hemos hecho unas bolsas que vamos regalando, hacemos actividades. Este domingo hemos hecho la fiesta de la bici, donde hemos regalado unas tazas celebrando la plaza del ayuntamiento finalmente peatonalizada de 12.000 metros cuadrados y muchísimas actividades. Pues con esa red que ha crecido 40 kilómetros, un 30% más, pues ahora mismo, en 4 o 5 años, el uso de los carriles bici han crecido un 214%. Y tenemos picos en determinado punto de 6.000, 7.000 usuarios. Es verdad que hay una fracción también de uso de patinetes,
que es muy difícil discernir, pero es una fracción del total de las bici y solo hay que venir a Valencia y ver cuántas bicis hay, cuántos turistas utilizan las bici para visitarnos. Y entonces el fenómeno es creciente y nosotros ya pues estamos siguiendo, ampliando la red. Este año haremos, entre este año y el siguiente, tendremos 10-15 kilómetros más en grandes avenidas también, pues que nos ayudará a restarle cuota a la motorización y ofrecer esa alternativa de calidad. Muchísimas gracias, Giuseppe. Creo que Dani también tenías algo que comentar. Sí, pues nada, sobre todo encantado de poder estar aquí con vosotros y poder compartir las poquitas cosas que hemos ido aprendiendo estos años. Realmente todos tenemos un reto complicado que solventar, que es vencer la resistencia al cambio. Todos los que estamos aquí, estamos en este webinar, estamos bastante convencidos que la bici es un pilar fundamental para que las ciudades sean más acogedoras y más sanas para todos. Pero sobre todo el trabajo es poder cambiar la opinión de aquellos que no piensan como nosotros, que desgraciadamente aún en nuestro país pues creo que son la mayoría. Entonces, para poder cambiar esto, lo que se requiere es algo tan simple de entender como difícil de desarrollar. Yo creo que nos tenemos que poner en la mente de un potencial ciclista urbano o alguien que nunca ha ido en bici a trabajar o ha llevado a sus niños al cole y entender cuáles son los problemas que ve para ese primer día, esa revolución, ¿no? Ir solventando uno a uno esos problemas. Entonces, para este tipo de problemáticas, realmente la bici eléctrica, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es una gran ayuda, pero como país tenemos muchas cosas aún que mejorar y que solucionar. Muchísimas gracias, Dani. Micaela. Por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de participar en un panel como este. Y sí, como dices, el ciclismo tiene mucha tradición en España, pero yo creo que se concibe como un deporte súper duro y muy masculinizado. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde el trabajo que nosotras hacemos, queremos cambiar esta imagen del uso de la bicicleta, es decir, hacerla más popular, acercarlo a todo el mundo, a niños, a gente joven, a mayores, a personas con discapacidad, para que ellos puedan ver todas las ventajas que supone utilizar la bicicleta a diario en los trayectos que hacemos más cortos, porque normalmente son mucho más rápidos, más cómodos y más ágiles. Y tal y como decía Daniel, estamos también trabajando en recoger esas necesidades o esos miedos para poder luego crear talleres o dar educación o formación a estas personas para que realmente se empoderen y se vean seguros, capaces y con ganas de utilizar la bicicleta a diario y que se quite esa imagen de esos puertos, de esos ciclistas, de esos hombres súper fuertes que utilizan la bicicleta, porque realmente todas podemos utilizar la bicicleta, todas y todos, de cualquier edad, condición y género. Pues si quieres, gracias, Micaela. yo, Jesús. Bueno, primero Perfecto, muchas gracias por invitarnos, ¿no? Y por compartir este panel con el resto de personas. Yo creo que, como aquí ya se ha mencionado, ¿no? Pues parte de la solución parte por ese trabajo de concienciación, de empoderamiento, ¿no? Que decía Micaela, por todas las acciones del tipo que se está haciendo en Valencia, ¿no? De justo cambiar la parte mental de las personas, ¿no? y que sean capaces de, pues eso, o de cambiar la visión que se tiene sobre la bicicleta o afrontar ciertos miedos mentales que se tiene o prejuicios, ¿no? en torno a la bici. Eso, yo creo que ese es un trabajo, ¿no? que lleva su tiempo y que hay que hacerlo. Pero luego hay otro a nivel práctico, que es el tema de dar al ciclismo urbano la infraestructura que necesita, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, en Don Cicleto, no queriendo abarcar mucho, nos hemos puesto una única meta, que es acabar con el tema del aparcamiento, ¿no? O sea, del aparcamiento seguro, o sea, que no sea una razón para no coger la bici el hecho de no tener espacio en casa
o no sentirse inseguro. Nosotros pensamos que aquí hay un potencial enorme que se puede desplegar, ¿no? Ya digo, de gente que está deseando coger la bici, pero que no puede porque no sabe dónde dejarla. Y luego gente que tiene la bici, pero que todos sus trayectos no los puede hacer porque no se siente seguro en destino. Nosotros, esa es la única meta que intentamos trabajar de Don Cicleto, y además pensamos que esta infraestructura en concreto podría ayudar a generar 1 millón de nuevos ciclistas en España y beneficiar a otros 9 millones. Así que desde el punto de vista empresarial, yo creo que el trabajo está en diseñar productos y servicios que ataquen esas barreras existentes y que faciliten el día a día del ciclista de hoy y del que está por venir, a la par bueno, pues estas soluciones, ponerlo lo más fácil posible, tanto para usuarios finales como para, en este caso, la administración pública, ¿no? Es decir, que ese trabajo que se tenga que hacer sea lo más fácil para todo el mundo, ¿no? Acompañando a los ayuntamientos en el diseño de estas infraestructuras, en sus dimensionamientos, conversando con ellos para que se codiseñen las soluciones junto con el usuario, pero también con la entidad pública. Yo creo que hay otro trabajo en el tema de infraestructura que puede ser práctico y que puede dar a más resultados rápidos. Muchísimas gracias, Pablo. Javier. Sí, me uno como no puede ser de otra manera al agradecimiento. Nada, me gustaría agradecer a AMBE pues, que haya contado con el misma y con esta oficina de la bicicleta, y agradecer también a todas las personas que nos están siguiendo, pues que como comentábamos, esta semana hay muchísimos eventos, muchísimos foros y encuentros que hayan elegido este. Desde el misma, como se comentaba anteriormente, nos hemos subido a la bicicleta en junio, hace muy poquito. Estamos dando nuestras primeras pedaladas. Y por eso también en estos primeros meses, en estos primeros compases, venimos a ayudar, por supuesto, y también a aprender. Somos conscientes de que en España se está haciendo muchísimo, como nos contaba Giuseppe o Micaela, desde las administraciones públicas, desde el sector empresarial, como nos contaba Pablo o Daniel, y también desde la sociedad civil, como puede ser la propia AMBE. Esta estrategia que nació en junio ha intentado sumar las voces de todos los agentes sociales. Y por ello, ¿cómo creemos que desde este caso el MIFMA podemos ayudar a que la bicicleta pase a ser un deporte y, como decía Micaela, muy masculinizado, y que parece que hay que correr el Tour de Francia para montar en bici a algo que sea más popular? Pues compartiendo experiencias que se hacen en sitios de España que son punteros a nivel mundial, y también ayudando a todas aquellas administraciones, tengo en mente aquellas administraciones locales, provinciales, más pequeñas, que no tienen a lo mejor el músculo ni técnico ni financiero para poder desarrollar proyectos ciclistas. En esta Semana Europea de la Movilidad se está poniendo mucho el foco en la movilidad urbana, como no debería ser de otra manera. Es donde están los mayores problemas de congestión, de contaminación, pero no hay que perder tampoco el foco en la movilidad urbana, rural, con las oportunidades que tiene desde el desarrollo del cicloturismo, y seguro que Micaela nos podría decir más, porque en Navarra, también asociado, por ejemplo, al Camino de Santiago, seguro que tienen iniciativas muy interesantes, pero la movilidad rural ciclista también puede ayudar a fijar puestos de trabajo y un desarrollo económico sostenible en todo el territorio. Entonces, el Ministerio no pierde de vista la movilidad urbana, pero también la rural, de tal forma que llegue a todo el territorio. Muchísimas gracias, Javier. Pues al hilo de lo que comentas, ¿no? Y creo que habéis hecho reflexiones muy, muy interesantes, hablando en algunos casos de, bueno, por ejemplo, este tema de la movilidad urbana, conectar pueblos entre sí, conectar pueblos y ciudades, eso incluso llega a repercutir en la movilidad metropolitana también en torno a grandes ciudades o no tan grandes. Pues, Micaela, creo que al hilo de eso me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que la bicicleta puede ayudar a estructurar el territorio? ¿Y cuáles crees que son las claves para una mejor movilidad en bici entre pueblos y ciudades, entre pueblos entre sí, o los pueblos y los puestos de trabajo que en el ámbito rural también están fuera de los núcleos urbanos? ¿Qué estáis haciendo en este sentido desde el Gobierno de Navarra?
Bueno, pues como ya todos sabéis, Navarra es una zona muy rural. Entonces, gracias a la tradición agroganadera que hemos tenido, tenemos una red de caminos súper extensa, que van de norte a sur y de este a oeste. O sea, tenemos, digamos, las cañadas reales, que serían caminos muy largos que conectan todo el territorio, y luego una red de caminos muy importantes que unen casi todos los pueblos que hay en Navarra. Entonces, tenemos por una parte esa infraestructura, pero en la zona rural también en los últimos años, en los últimos muchos años, ya hay una costumbre muy arraigada que es la de utilizar el coche para todo. O sea, para todo es para ir a comprar el pan, para ir al pueblo a hacer deporte, por ejemplo, al gimnasio, a un pueblo que puede estar a 2 kilómetros, para todo eso se utiliza el coche. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a esa población rural para fomentar el uso de la bicicleta en esas zonas, porque tenemos una infraestructura súper importante, hay que darle valor. En casi todos los caminos, no todos, pero bueno, esos que conectan diferentes núcleos están en buen estado o les hace falta muy poca inversión. Entonces, la idea es recuperar esos caminos a través del uso. ¿Y cómo? Pues trabajando con la población local. Como hemos dicho antes, pues eso, pues identificando sus miedos, sus necesidades y trabajándolos colectivo por colectivo. Nosotros en este aspecto estamos haciendo un trabajo con el proyecto Bicimugi. Es un proyecto europeo, un POCTEFA, en el que una de las acciones es desarrollar la Eurovelo 3 en Navarra, que conectaría ya Europa con España. Entonces ahí tenemos un eje vertebral, pero alrededor de ese eje estamos diseñando una red ciclable rural. Todo este recorrido, casi todo, el 85% pasa por zonas rurales. Entonces, estamos diseñando una red que conecte este itinerario con los municipios de alrededor y también con aquellos núcleos o puntos de interés a los que la gente acude a diario para que tengan una infraestructura adecuada y puedan hacer esos movimientos diarios en bicicleta. Y en cuanto a las claves, pues lo que decíamos, identificar las necesidades de los usuarios, de los potenciales usuarios y también de las personas que utilizan esas infraestructuras para otros usos. Pueden ser ganaderos, agricultores o en una carretera, pues los habitantes también, para que luego no haya ningún problema, digamos, de convivencia. Entonces, primero, conocer las necesidades, conocer el estado de la infraestructura y entre todos los agentes sociales consensuar el diseño de estas rutas. Esto yo creo que sería una de las claves que estamos trabajando y que es muy costoso, pero realmente los resultados que están dando son súper buenos. Otra de las claves es, al ser Navarra una zona muy rural, pues la población vive por todo el territorio, pero realmente esos viajes al diario se hacen a 3 o 4 puntos, a 4 núcleos. Entonces tenemos que reforzar sin duda la intermodalidad, el transporte público, que se adapte a las necesidades de horario la población de la zona rural y que tengan la capacidad de transportar bicicletas. De esa manera, una vez que lleguen a esos núcleos, puedan utilizar la bicicleta. Esto es algo súper común en grandes ciudades, pero en una zona como Navarra es muy difícil hacer eso, muy difícil. Y ya por último, pues hacer hincapié en la educación, por ejemplo, de los niños, pero no de los niños solos, sino de los padres, para que ese aprendizaje se arraigue, para que los niños lo cojan, para que en el día a día lo puedan utilizar con sus familias, para que lo sientan suyo y de esa manera pues reproduzcamos este modelo. Y bueno, todo esto que os estamos contando, les estamos intentando trabajar, mejorando, pero sí que me gustaría, no sé, pero si Javier o Giuseppe o todos los panelistas, si conocéis, no sé, igual nos ponemos en contacto con vosotros para poder compartir este tipo de experiencias en el entorno de la educación, para no inventar nada, porque todo está inventado y vosotros sabéis cómo ha tenido resultados buenos y que no. Así que para seguir trabajando y trabajar entre los territorios también, no solo en Navarra, sino con todos vosotros. Gracias, Micaela. Sin duda es importante, no hace falta reinventar la rueda cuando probablemente en este tipo de eventos es donde podemos poner experiencias en común, aprender o incluso descubrir que hay gente que está haciendo lo mismo que nosotros, mejor que nosotros, o podemos aprender de unos o recomendar cosas a otros. Bueno, tengo también, Giuseppe, tengo una pregunta para ti, porque parece ser que el tema de la bici en España va por ciudades, ¿no? Es decir,
Ahora tenemos con Javier aquí, tenemos una estrategia estatal, esperemos que las buenas prácticas se puedan poner en común y ya no hay que ir fuera de España para aprender cosas estupendas o para ser una referencia en movilidad en bicicleta. Tenemos estupendos ejemplos, eso ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Hemos creado nuestras propias experiencias de éxito, pero a veces pensamos que hay políticos a los que les da miedo apostar por la bici. Si te pregunto, ¿crees que los políticos tienen miedo realmente a hacer esta apuesta valiente por la bicicleta como medio de transporte? Bueno, últimamente no conozco a nadie que no diga que en su ciudad quiere bicicletas, pero el reto es pasar de las palabras a los hechos. Es decir, para que de verdad haya bicicletas, que además sea una herramienta de cambio del modelo de movilidad, del paradigma vigente, luego hay que pasar a los hechos. Y los hechos muchas veces en una fase transitoria generan a críticas y resistencias, como decía también Daniel, y como sabemos todos los que estamos aquí, que tenemos que lidiar, ¿no?, con estas resistencias cuando ponemos en práctica las medidas de impulso a la bicicleta o de peatonalizaciones que además tienen como reflejo o como impacto quizás pues pérdida de plazas de aparcamiento, reducción de carriles motorizados, porque parece que pues toda la movilidad se tendría que basar en ampliación de capacidad de las calles y todo eso. Entonces, el gran reto es para pasar de las palabras a los hechos, poniendo en marcha los planes que se dice tener o que si no se tienen, pues se construyan en base a la voluntad de que la bici esté por lo menos al mismo nivel que los automóviles en la ciudad. Solo así será posible, digamos, hacer un proyecto de calidad que al final se pasará de la opinión pública en la percepción, de las críticas a incluso la adhesión y el apoyo a eso. Y para eso pues hay que trabajar muy bien todos los datos que se tienen de la ciudad y construir un proyecto bien armado. Estudiar dónde son las potencialidades de crecimiento del uso de la bici en determinados barrios. Cómo cubrimos el territorio con una red homogénea que sea posible conectar toda la ciudad. ¿Cómo lo hacemos de manera que tengan un ancho suficiente los carriles? Nosotros lo hacemos en la calzada, tiene que tener mínimo de 1,5 metros, son bidireccionales porque esa es la tradición por lo menos en Valencia y en otras ciudades, aunque ahora estamos introduciendo, por ejemplo, viendo un poco la planta viaria de diferentes avenidas, si pueden ser también unidireccionales. Y a partir de ahí, pues hacerlo de la manera más adecuada posible para evitar, por ejemplo, accidentes en determinados cruces, señalizarlo muy bien y seguir con el mensaje que la bici pues, es un medio de transporte. La bici no puede ser solo ocio, como se estaba considerando hasta ahora, y la bici no se usa en Copenhague porque tiene una conciencia ambiental mayor que los demás. De hecho, cuando les entrevistan y hacen encuestas, les preguntan sobre eso, ¿por qué utilizas la bici? Lo que dicen en una gran mayoría, más del 60%, es porque es eficiente y es cómodo. Y de puerta a puerta es mucho más rápido ir en bicicleta, es mucho más barato, es mucho más cómodo, te da el aire y vives en la ciudad de una otra manera. Y luego pues hay un porcentaje que uno lo hace por medio ambiente, lo hace porque quiere contribuir a tener una vida más sana y todos los impactos positivos que tiene, que como sabemos además en determinados países como puede ser UK y otros, lo están midiendo. Cuando hacen este plan del Bike to Work Scheme, que es financiar la compra de bicicletas para los trabajadores de las empresas, y te lo financian hasta un 42% del coste de la bici. Recuerdo que hicieron estadísticas hace un par de años de que había tenido un impacto positivo de 3.000 millones de libras y lo cuantifican a través de una serie de indicadores, entre otros, pues menos horas o días de trabajo perdido porque están en mejor salud, menos accidentes, creación de puestos de trabajo porque se crean talleres, por ejemplo, menos gasto sanitario por la mejora de la salud y un crecimiento de toda la actividad económica. Entonces, aparte de todo, pues tiene un impacto económico muy importante. Entonces, los administradores que quieren de verdad la bici, pues tienen que hacerlo, pero tienen que hacerlo con un buen proyecto y con aguante, con tesón, aguantando las críticas, siendo muy pedagógicos, porque los resultados llegarán. Como se dice, pon carriles, hazlo bien y los ciclistas llegarán.
Gracias, Giuseppe. Una cosa que has mencionado y creo que se ha mencionado antes también es el tema de los incentivos, ¿no? Uno de ellos para las empresas pueden ser los incentivos fiscales. Ayer en Álava anunciaban su política de impuestos verdes. Entre ellas, una de las noticias era que reducirían la fiscalidad para las empresas que apostaran por la bici, por ir en bicicleta al trabajo. Empezamos a ver en España cosas que hace unos años pues bueno, solo veíamos en otros países como unos incentivos fiscales por ir en bicicleta al trabajo, incentivos para las empresas y también para los trabajadores. En ese sentido, Javier, yo sé que la estrategia estatal por la bicicleta es cross-sectorial, ¿no? Atañe a todo, ocio, turismo, movilidad, decías movilidad urbana, pero también rural, empresa, y un tema muy, muy interesante también es el de la fiscalidad, ¿no? Entiendo que la estrategia estatal por la bicicleta es como una especie de un plan para transformar España en una nación ciclista. Desde tu punto de vista, ¿cómo puede la Administración Central ayudar en esta tarea? Sí, correcto. Como comentabas, la estrategia de movilidad intenta tratar el mayor número de ámbitos sectoriales posible. Y esto es así porque desde el minuto uno, una de las cosas que pusimos para la estrategia era que intentara englobar a todos los agentes, haciéndoles también pues, partícipes y en cierto punto responsables de la bicicleta. Obviamente, desde el Estado central, ¿cómo se puede ayudar a coordinar esto a nivel estatal? Como he dicho al principio, en todo el país hay ejemplos buenísimos de otras administraciones, y Giuseppe y Valencia es un ejemplo clarísimo de ello, que están invirtiendo tanto cantidades económicas, pero también de pedagogía, de hacer ciudad y de hacer barrios a través de la bicicleta de una forma muy importante. Uno de los retos que nos hemos puesto en el Ministerio es intentar coordinar, es decir, que ayuntamientos, administraciones locales que se quieran sumar a la bicicleta, puedan encontrar en el Ministerio un punto de contacto para que conozcan otras herramientas, otros casos buenos, como por ejemplo Valencia o Navarra, que hayan tenido éxito y de tal manera que puedan sumar o conocer experiencias. Esto también influye en cómo se van a gestionar dentro de, digamos, del gobierno, de la administración central, entre los diferentes ministerios. Como decías, uno de los temas que se incluyen es el tema de la fiscalidad. A la hora de hacer la estrategia, sí nos pusimos en contacto con los ministerios de Economía y de Hacienda para tratar este tema. Y es verdad que fue recibido de muy buenas formas y de hecho ya existen casos en los cuales a través de las empresas se está ayudando a la fiscalidad de determinados ámbitos de los trabajadores. Uno de los casos puede ser, por ejemplo, los bonos de comida o también ayudas a otro tipo de transporte, como el transporte público. Por lo tanto, sí estamos trabajando de tal manera que la bicicleta pudiera tener algún tipo de bonificación fiscal de alguna forma en un futuro. También, ¿cómo se está ayudando a la Administración Central? Como sabéis, todos y todas los que estáis aquí, en la Administración Central no tenemos competencia sobre la bicicleta, son los ayuntamientos y comunidades autónomas básicamente los que tienen la competencia, a través de financiación de proyectos. Este año, en 2021, ha sido el primer año que la bicicleta estaba recogida en los presupuestos generales del Estado. Es verdad que con una partida muy pequeñita, de solo 5 millones de euros, pero esto se espera que con el plan de transformación y de recuperación que se ha puesto en marcha este año, las partidas para movilidad activa, movilidad ciclista y en zonas de bajas emisiones crezcan de una manera muy, muy importante. Entonces nosotros, como no tenemos competencias directas sobre la bicicleta, la forma que tenemos de actuar es financiando proyectos que tengan o que busquen objetivos que a nosotros nos interesan. Y en ellos, por ejemplo, estamos muy interesados en ámbitos como la intermodalidad. De ahí, por ejemplo, estamos trabajando con Adif y con Renfe, que también pertenecen a este ministerio, para mejorar la intermodalidad bicicleta-tren, que es muy importante y así lo consideramos, sobre todo para utilizar la bicicleta en los tramos de última y primera milla. También estamos colaborando con la Federación Española de Municipios y Provincias
en la forma esta de coordinación que decíamos entre diferentes administraciones para que compartan la experiencia. Estamos también trabajando en la realización de una guía técnica igual que, por ejemplo, en la Dirección General de Carreteras, se realizan guías sobre señalización, pavimentación, trazado, dimensiones de las carreteras. Queremos hacer algo parecido para la bicicleta. De tal manera que, aunque no sea de obligado cumplimiento, sí tengan el resto de administraciones una guía elaborada por el Estado en la cual pueda ser un punto de partida, por supuesto luego adaptándola a las necesidades y la realidad de cada uno de sus municipios. Y por último, el último de los proyectos en los que estamos trabajando es en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional en la realización de una base cartográfica de carriles bici y de rutas ciclables. Para eso nos hemos puesto de ejemplo el caso de Francia. Francia, para nosotros, tiene a nuestra consideración, una base de datos de rutas ciclables de largo recorrido, no serían urbanas, sino que serían interurbanas, con información sobre trazados, sobre servicios al ciclista, etcétera, que es muy interesante y nuestro objetivo es llegar a eso y por ello estamos colaborando con el IGN. Entonces, esos serían, digamos, los proyectos que hemos puesto en marcha en un primer momento. Muchísimas gracias, Javier. Sin duda, un reto súper importante por delante. Decíais que estabais dando las primeras pedaladas, pero ya vemos que hay acciones concretas planeadas, entre ellas, bueno, el intercambio de buenas prácticas, colaboración con otros ministerios, que es esencial. Y también recojo este punto de una guía, ¿no? Una guía que oriente a ayuntamientos, porque no todos los ayuntamientos tienen el conocimiento, ¿no?, de cómo implementar una red de rutas ciclistas o aparcamientos seguros. Y es estupendo, ¿no?, que que cualquier pueblo, ¿no?, que quizás no tenga los medios técnicos pueda tener acceso a estas recomendaciones del Ministerio. Muchas gracias. Bueno, también tenemos, como decía en la introducción, el punto de vista de las empresas, ¿no? En este sentido, Daniel, tengo varias preguntas para ti. Bueno, sé que llevas, bueno, muchos años trabajando en movilidad ciclista y además eléctrica, que por cierto aprovecho para hacer una cuña publicitaria, que el próximo encuentro del sector será sobre esta revolución en la movilidad eléctrica, porque el vehículo eléctrico de éxito en España y en Europa es sin duda la bicicleta, y sé que tú sabes mucho de esto. Y llevas muchos años en el mercado y me gustaría saber cómo has visto la evolución en estos 10 años, porque hablábamos de que tenemos un mercado muy maduro y es muy positivo que tengamos un mercado súper maduro de bicicleta deportiva, de ocio, pero imaginaos, ¿no?, la cantidad de empleo que se puede generar, potencial para las empresas, oportunidades de negocio, si desarrollamos, ¿no?, el área de la movilidad. ¿Cómo has visto la evolución del mercado en los últimos 10 años y además qué podemos hacer desde el sector para contribuir a esta tarea de fomentar la movilidad en bici? A ver, es un poco complicado poder resumir estos años en 5 minutitos, pero yo creo que el punto de partida es claro. El punto de partida es que todos íbamos bastante perdidos. Es decir, intentábamos aplicar procedimientos de otros sectores profesionales o de otro tipo de mercados a la bici eléctrica urbana y eran procedimientos que no funcionaban. Y el motivo era claro, que el mercado era prácticamente inexistente y no teníamos referencias de las que poder aprender. Las referencias que podíamos tener eran referencias que a lo mejor venían de otros países, pero debido a un tema de renta per cápita en España, esas referencias no eran prácticas para poder desarrollar aquí bueno, pues un mercado más maduro y más estable. Una de las barreras que nos encontrábamos inicialmente era la percepción de la bici eléctrica. Porque la gente que iban en moto y en coche por la ciudad no nos consideraban un método de transporte, un vehículo fiable o serio, y los que iban en bicicleta de tracción mecánica en muchos casos nos miraban con algún que otro prejuicio, ¿no? Entonces estábamos pues, en una isla en la que teníamos que ver a ver a quién le interesábamos, ¿no? Yo creo que al final a la gente que les ha ido bien
que han encontrado su sitio y que han tenido éxito dentro del mercado de la bici eléctrica, aunque yo el concepto de éxito es algo que tampoco me acaba de gustar, pero bueno, los que han podido continuar trabajando. Ha sido gente, empresas que han sido resistentes, que nos hemos podido adaptar sobre todo a un volumen de mercado al que fuera en cada momento y lo más importante de todo, las necesidades de la gente. Por ejemplo, nosotros hubo un momento hace unos cuantos años que empresarialmente tomamos una decisión que no es muy habitual. Llevábamos unos años vendiendo más, por ejemplo, en Bélgica y en Italia, que en España mismo, pero en un momento creímos que la mejor forma de poder desarrollar, que no tiene por qué ser crecer, sino la mejor forma de poder desarrollar nuestra empresa era a través de una expansión más local, priorizando el servicio y la atención al crecimiento. Esa forma nos ha permitido pues, hacer que hayan muchos miles de personas, sobre todo Barcelona, que ahora se desplazan en una de nuestras bicis, y eso implica decenas de miles de desplazamientos diarios. Entonces, esos años de aprendizaje creo que fue una buena idea poder, digamos, centrarnos primero en un mercado más local, porque cada uno de los revolucionarios, que yo les llamo, de esta gente que de repente decía, venga, va, voy a ir en bici eléctrica y siempre he ido en coche. Pues le hemos podido dedicar un tiempo que creo que era un tiempo imprescindible para que pudieran confiar que ese cambio, esa revolución iba a ser algo satisfactorio para ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nos sentimos preparados para poder desarrollar esta misma experiencia de Barcelona en otras ciudades, pero sí que lo que se ha aprendido es algo que creo que es nuestro mayor patrimonio. Después hemos toda la gente del sector, hemos tenido pues, procesos de mejora continua, mejora en las calidades, las potencias, las autonomías, la ligereza de la bici, un poco ir solucionando todas aquellas cosas que el usuario final pues, nos iba reclamando en su día a día, ¿no? Entonces, hablando de lo que comento de los usuarios, al final, nosotros, por ejemplo, es muy posible que muchos de los oyentes de este webinar, es posible que no nos conozcan. Y eso es porque nosotros hemos gastado muy poquito dinero en publicidad. Porque siempre hemos considerado que para este mercado la mejor publicidad era el boca a oreja. Entonces, ahora que ya es un mercado que va madurando y que vamos viendo que lo que es el uso de la bici eléctrica cada vez es algo más masivo, las previsiones son muy buenas. ¿Por qué? Pues porque estos usuarios son los que van a hacer crecer exponencialmente el uso de la bici eléctrica. Es decir, este placer, este agrado que proporciona la bici eléctrica en los desplazamientos diarios es algo que la gente quiere explicar. Le apetece explicarle a sus amigos, a su familia, que lo que utiliza es algo que es satisfactorio, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para que esto se desarrolle es tener unas bases como país que hagan que la gente pueda prescribir la bici, no por temas que muy posiblemente todos compartamos, como son el medio ambiente, la salud, etcétera, etcétera. No, fijarnos más en la felicidad, en la diversión y en que nos lo podamos pasar bien cada día. Muchas gracias, Dani. Eso me recuerda, creo que más de una vez Javier ha comentado que una de las claves de la bici es que hace a la gente más feliz, y siempre recuerdo esa frase que él dice, y puede ser una muy buena razón para convencer a mucha gente. Sin duda, sobre bici eléctrica vamos a hablar muchísimo más también en el próximo encuentro, el 10 de noviembre. De hecho, ahora os pasaremos el link para los que queráis ya a registraros, y creo que es fundamental, ¿no?
qué podemos hacer desde el sector, sino volcarnos en el usuario, ¿no? Que al final también es el consumidor por nuestra parte y volcarnos en la mejora de su experiencia. Pablo, de nuevo, ligado al usuario. Desde Don Cicleto vosotros ofrecéis soluciones para la movilidad. El aparcamiento es uno de los puntos claves, o por así decirlo, uno de los retos que tenemos en España. En ese sentido, te quería preguntar cómo podemos mejorar y cómo de alguna manera puede contribuir a que más gente vaya en bici más a menudo. Ya lanzasteis un dato muy interesante, que en base a vuestra información, si hubiera más aparcamientos seguros, se podría incrementar en 1 millón el número de usuarios de la bicicleta en España. Cuéntanos un poco más. Y beneficiar otros 9 millones. ¿Vale? O sea, nosotros en Don Cicleto no pretendemos ser muy ambiciosos, pero sí nos hemos enamorado de este problema del tema del aparcamiento, ¿no? O sea, no queremos que nadie no pueda moverse en bici porque no tenga espacios en sus casas, o una vez lo tenga, no pueda hacer la mayoría de sus desplazamientos porque se sienta inseguro. Esa queremos que sea nuestra contribución, ¿no? Porque además pensamos que es una contribución excelente, ¿no? Para el desarrollo del ciclismo, porque no solo se generan esos nuevos ciclistas, sino que también, como digo, hay más trayectos, y además el tema de inseguridad, económicamente, si tú lo resuelves, va a haber más bicis y de mayor valor. Luego, al final es un círculo virtuoso que pensamos puede ser clave para que, bueno, pues eso, en las ciudades veamos más bicis, ¿no? Y aquí nuestro trabajo empieza un poco por el tema de la concienciación, ¿no? Sobre todo que sepamos la dimensión que tiene este problema, ¿no? Porque yo creo que ha sido un gran problema olvidado durante demasiados años, que creo que ahora sí que se toma conciencia de este problema. Y menciono el problema porque la solución puede ser diversa, ¿no? O sea, las soluciones pueden ser diversas. Hay que centrarse en acabar con el problema, para que nos demos cuenta, ¿no? En unos estudios recientes que hemos llevado a cabo junto con colaboradores, donde encuestamos a más de 1000 personas en toda España, ¿no? Habían 3 segmentos de personas y eran un 22% que decía que ya coge actualmente la bici, un 21% que, frente a la pregunta que con qué posibilidad cogerías la bici en los próximos meses, respondería que sí, ¿no? O sea, un 21% está dispuesto a los próximos meses cogerla, y todavía había un 57% que decía que, bueno, en los próximos meses no. Pues en estos 3 segmentos, el problema más mencionado, con diferencia, era el tema del aparcamiento. O sea, en los 3 segmentos, el problema para coger la bici en los que no lo cogen es el aparcamiento, y el que sí que coge la bici para hacer más desplazamientos sigue siendo el aparcamiento. O sea que yo creo que tiene una dimensión el problema que no hemos sido conscientes hasta ahora, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando últimamente muy de la mano de las administraciones, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que las ciudades son diversas y necesitan diversas soluciones, ¿no? O sea, no va a haber una fórmula mágica que acabe de golpe con el problema. Va a haber soluciones de todo tipo, desde bicis tradicionales que ya hemos visto para, por ejemplo, estancias de corta duración, aparcamientos seguros, pero de diversos formatos. Nosotros hemos lanzado el Bicihangar, como tú bien sabes, hace poquitos meses, pero al final necesitamos más formatos de tipos de aparcamiento, porque al final la fisionomía de la ciudad es diversa. Tienen centros educativos, polígonos, zonas residenciales, zonas céntricas de ocio, y hay que dar el formato adecuado a cada uno de los espacios. Sí que es verdad que nosotros pensamos que para esa visión que nosotros tenemos de poder siempre aparcar de forma segura la bici en las ciudades, como ha podido hacer el coche durante tanto tiempo, y eso quiere decir, pues eso, unas redes densas y capilares, ¿no? Como justo publicaba ahora mismo, hace poquito, el Ministerio, que estuviesen no más de 400 metros de separación entre ellas. Para nosotros creo que hemos diseñado una pieza clave, que es el bicihangar, ¿no? ¿Por qué?
tiene dos características que lo hacen único en el mercado. Uno que está 100% digitalizado, así que su uso es inmediato, y luego se apalanca en el espacio del coche. Como nosotros queríamos tener una red a escala, que pudiese escalar, pues nos hemos ido al espacio del coche, porque como las ciudades se han diseñado en torno al coche, o nos apalancábamos en su espacio o no podía escalar esta solución. Y además que estamos totalmente, o no nos parece justo que la solución pase por quitarle espacio al peatón. Eso creemos que no. Entonces ese es el primer ejercicio de concienciación y luego desplegar la infraestructura. Una vez que ya tienes la infraestructura en la calle, lo que hay que hacer es ponérsela a disposición a cuanta más gente, mejor, ¿no? Entonces para eso nosotros tenemos una plataforma digital que lo que hace es conecta no solo nuestra infraestructura, la que nosotros somos propietarios, por decirlo así, sino también infraestructura de terceros, ya sean de ayuntamientos, empresas o gestores de empresas privadas o gestores de espacio, una única plataforma que suponga un punto de entrada único al usuario, ¿vale? Y además que nos podamos integrar con terceros, ¿no? Con, por ejemplo, otras plataformas de movilidad, para que esta solución llegue a cuanta más gente mejor, ¿no? Entonces nuestra arquitectura técnica parte también de la base que tenemos que sabernos entender tanto con plataformas de movilidad de terceros como empresas que estén haciendo actualmente lo mismo que hacemos nosotros, para que al final el usuario vea toda una red lo más extensa posible, ¿no? En cuanto al trabajo de los ayuntamientos, también hemos entendido que no solo basta con diseñar productos, ¿no? y servicios, también les tenemos que acompañarlos para que pues eso, el proyecto se haga real, ¿no? Entonces, en eso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver a día de hoy con ser capaz de dimensionar esas redes de aparcamientos seguros con criterios científicos, pues eso es algo que hemos incorporado, un servicio que antes no dábamos y que ahora lo dábamos y actualmente, por ejemplo, en la convocatoria de zona de bajas emisiones, pues actualmente estamos ayudando a cerca de 40 ayuntamientos por toda España que sí quieren implantar la solución, pero muchas veces no saben cómo meterle mano a este asunto, no saben dónde tienen que ubicar esos aparcamientos, no saben cómo desplegarlo. Y ya por último, yo creo que esto ya se ha repetido en varias ocasiones, y el último ha sido Daniel, ha sido el tema de saber escuchar, ¿no? Saber escuchar. Eso de diseñar productos y servicios que nadie quiere, eso se debe acabar. Y para poder hacer eso hay que tener una empatía clara pues con todo el ecosistema, ¿no? Ya sean los usuarios finales, los ayuntamientos, otras empresas, actores del sector, ¿no? Hay que saber escuchar para diseñar efectivamente productos y servicios que la gente vaya a utilizar, que resuelva problemas reales de su día a día. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, hemos tocado muchísimos temas, incentivos fiscales, hemos tocado infraestructura, aparcamientos, formación, concienciación, una temática muy variada. Y por recoger preguntas que han ido soltando nuestros participantes aquí a través de preguntas y respuestas, pero también a través del chat, hay la primera que hemos tenido, hablaba sobre el tema del mantenimiento de las infraestructuras, ¿no? Porque luego viene el reto, ahora empezamos a construir carriles bici, pero en esas ciudades donde ya hay redes completas, por ejemplo, en el caso de Sevilla, ahora el principal tema es el mantenimiento, pero también a nivel, por ejemplo, regional. Quizás, Micaela, aquí tú tienes algo que decir. Mencionaban en concreto una vía verde, ¿no? Además, una que yo conozco y he disfrutado, que conecta pueblos en Huelva, que es la primera vía verde de España que se ha descatalogado por falta de mantenimiento. Eso es, imaginaos, ¿no? Una inversión pública que pone en servicio a los ciudadanos una infraestructura estupenda que conecta a los pueblos de la costa, y luego la falta de mantenimiento hace básicamente que se tenga que descatalogar, ¿no? Y que lo use sea por su propio cuenta y riesgo. ¿Qué hacéis desde el Gobierno de Navarra en este sentido, Micaela? ¿Cómo garantizar que la infraestructura que ponéis en servicio se mantiene por parte de quién, ayuntamientos o del Gobierno? Y a nivel técnico, ¿ofrecéis ayuda? ¿Cómo funciona? Hay diferentes modalidades de gobernanza, pero la verdad que la gobernanza es un tema a trabajar y desde el principio. Es decir, cuando os hablaba de diseñar rutas,
nosotras intentamos diseñar las rutas desde el principio con los propietarios de los caminos, que son los ayuntamientos, para consensuar cómo va a ser la ruta y para que ellos se sientan parte del proyecto, que ese camino no es de gobierno ni de una empresa pública, es de ellos, suyo. Y cuando conseguimos que tengan ese sentimiento de pertenencia, ahí es cuando lo van a cuidar. Y también, además de que lo sientan suyo desde el principio, participando en el diseño, les ayudamos como a ver la parte buena y todos los beneficios que ese camino va a tener en su población. No para que el visitante o el cicloturista que venga, que también, pero cómo va a repercutir positivamente en la gente que vive en sus municipios. Y yo creo que de esa manera, haciéndolo sentir de ellos y que benefician a su población, es la manera en la que cuidan la infraestructura. Pero Muchas en cualquier gracias. caso creo que tenemos que hacer un gran trabajo de gobernanza porque todavía hay muchos caminos de los que nadie se hace responsable. Muchísimas gracias, Micaela. Sin duda la gobernanza parece ser clave, creo que es otra palabra que podemos añadir, ¿no? a estos principales conceptos que hemos ido hablando. Creo que la estrategia estatal por la bicicleta habla de gobernanza y me gustaría desde luego reconocer, ¿no?, la labor del Ministerio, porque hemos estado involucrados en esta estrategia, asociaciones de usuarios como Conbici, la Federación Española de Municipios y Provincias, Red de Ciudades por la Bicicleta, la Mesa Española por la Bicicleta, de la que forma parte AMBE. Por tanto, hemos construido algo juntos y eso ya es una buena base para el éxito. Y hay muchas preguntas relacionadas con los incentivos. Hay preguntas relacionadas con incentivos fiscales por ir en bicicleta al trabajo, incentivos para la compra de bicicletas eléctricas y no eléctricas. También por aquí otra pregunta sobre mantenimiento, de nuevo, ¿no? Se crea una red de bici pública en Madrid, cómo garantizar que la calidad continúa y que no se degrada el servicio. Y también hay preguntas, ¿no?, sobre financiación. Podemos a lo mejor abordar esta contigo, Javier. Pregunta por aquí Marc, ¿cómo funciona el tema de la financiación europea? ¿Cómo se distribuyen estos fondos? ¿El dinero viene de Europa? ¿Pero cómo se ejecuta a través de los ayuntamientos? ¿Cuáles son las claves de estas inversiones? Me imagino que Marc, al que le agradezco la pregunta, se refiere al plan de recuperación, ¿no? Transformación y resiliencia. Digamos que estos son el programa de recuperación por todo lo de la pandemia, por el coronavirus. Entonces, ese dinero viene por parte de la Unión Europea, una parte en subvenciones directas, otra parte luego habrá que devolverlos en un futuro. Estas ayudas se canalizan a través del Estado. En este caso creo que nuestro ministerio, y junto con la Transición Ecológica, que también tiene competencias en temas de movilidad sostenible, son alrededor de unos 20.000 millones de euros, el número gordo. Y luego estas ayudas obviamente no todas las va a ejecutar directamente el ministerio, tanto el nuestro de Transportes como el de Transición Ecológica, sino que estas ayudas luego también se van a canalizar a través de programas para comunidades autónomas y ayuntamientos. Para no entrar muchísimo más en detalle, porque es un tema bastante farragoso y complejo, dentro de la web del Ministerio, dentro de la web del BIDMA, hemos elaborado una serie de fichas en las cuales están bastante detallados, porque luego el programa se divide en una serie de componentes y luego dentro de componentes una serie de actuaciones. Está bastante detallado y muy accesible en la web del Ministerio, por si queréis dar un vistazo. En todo lo que es relativo a, básicamente, zonas de bajas emisiones, se van a canalizar a través de los ayuntamientos. Serán estos los que presentarán sus proyectos, sus iniciativas, etcétera, para poder optar a esta financiación, digamos, que viene de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Javier. Creo que hay otra pregunta que sería para ti. Quizás a lo mejor Giuseppe puede mencionar algo sobre este tipo de guías. Mencionaste la elaboración de una guía, pero pregunta por aquí Ignasi si hay algún tipo de estándar nacional, ¿no? O si podemos usar como referencias, no sé, Giuseppe, si en Valencia tenéis ya una base metodológica para la infraestructura. Y hacía hincapié, Ignasi, en el tema de las intersecciones, ¿no? Bueno, las intersecciones son siempre el reto, no solo para la bici, para todos los vehículos, ¿no? Es donde se producen los principales conflictos. ¿Qué podéis comentar sobre este tema?
Sí, desde Valencia nosotros de hecho nos estamos planteando con la experiencia que hemos acumulado en estos prácticamente 6 años, ir elaborando una serie de fichas que pueden transformarse en una guía de diseño de carriles bici, de cómo hemos ido resolviendo determinadas medidas ya urbanísticas de diseño y luego de obra concreta en determinados puntos que representaban un potencial peligro o una dificultad para la cohabitación, sobre todo en intersecciones, por ejemplo, como ya hemos comentado, nosotros hicimos una señal de información que no está en el catálogo de señales que parece que el Ministerio está ultimando, o al Javier sabe alguna cosa y esperemos que salga cuanto antes porque es un catálogo que está basado en el catálogo europeo y se estaba actualizando porque teníamos uno muy anticuado. De hecho, que tiene que recoger todos los avances que hemos hecho. A veces los ayuntamientos hemos ido un poco más por delante, ¿no? Porque es más complicado no teniendo una nueva ley de tráfico, de tránsito, como se llame, yo espero que se llame de movilidad y también el Reglamento General de Circulación, ¿no? Y entonces hemos hecho una señal específica donde decíamos, informábamos, por ejemplo, a los conductores que más adelante había un cruce y que tenían que dar paso a la bicicleta para extremar la precaución y todo eso. Y luego, por ejemplo, cómo hemos resuelto el diseño cuando había una interacción entre el carril bici y las paradas del transporte público. Que eso tuvimos la idea, además lo vimos en Zaragoza, era muy interesante. Nosotros hacemos la parte del carril bici que pasa por delante de la parada del autobús de la Marquesina y la verdad que nos ha dado muy buen resultado, pero ajustando un poco cuál era la señalización que teníamos que hacer para reducción de velocidad, para informar al ciclista que entraba en una zona especialmente sensible y que tenía que respetar a los usuarios del transporte. Y a los usuarios del transporte, por supuesto, que estuvieran, digamos, al otro lado de la línea que separaba el espacio del carril bici. Solo para hacer dos ejemplos de algunas actuaciones que hemos estado haciendo y le hemos estado recopilando y bueno, la intención sí que es hacer una guía, pero bueno, de momento no hemos podido también por la carga de trabajo y todo, pero esperemos poderla utilizar. Sí que hemos estado haciendo varias guías de información sobre el contexto del nuevo modelo de movilidad sostenible, cuál era nuestra filosofía, hacia dónde íbamos, o por ejemplo guía de la ordenanza de movilidad sostenible que también nos ayudó a explicar a la ciudadanía cuáles eran las novedades y cuáles eran las características fundamentales de esta nueva ordenanza que se basaba fundamentalmente en pasar de una serie de reglas más punitivas a pasar a una ordenanza que fuera educativa, pedagógica y avanzara hacia la regulación de todo el fenómeno de la movilidad, no solo del tránsito motorizado o del aparcamiento en sí. De hecho, hicimos también un diccionario de términos, hay una serie de cuestiones ahí que eran muy novedosas y la verdad es que nosotros hemos bebido, digamos, nos hemos inspirado en otras ordenanzas que ya se habían hecho, ¿no? De Barcelona y Madrid, y entonces nos ha dado la posibilidad también de ver elementos virtuosos de esas ordenanzas que nosotros hemos plasmado en la nuestra. Y bueno, seguiremos trabajando en ese sentido. Gracias, Giuseppe. No sé, Javier, si tienes algo que añadir sobre vuestra guía. ¿Está disponible? ¿Estará pronto? Estamos trabajando para intentar tener un primer borrador de ella para trabajarla internamente un poquito antes de finales de año y para el año que viene ya tenerla, esperamos poder presentarla. Estupendo, gracias, Javier. Pues creo que por ir cerrando tenemos varias preguntas pendientes, pero muchas de ellas van ligadas a, de nuevo, el tema de la financiación. Al final, como sabéis, para cambiar la realidad hace falta también en muchos casos hacer inversiones. Por aquí una pregunta también para el MITMA sobre si se ha considerado alguna línea específica, entiendo, de financiación para el fomento de la movilidad sostenible en el área rural, como mencionabas, ¿no? Que también era una de vuestras áreas de competencia. ¿Tenéis algo previsto en este sentido? Va a haber una línea de financiación para municipios de menos de 5.000 habitantes. Digamos que las líneas de financiación que se van a desarrollar a través del plan de recuperación incluyen zonas de bajas emisiones para todo lo que sean municipios mayores de 50.000 habitantes. También va a haber una línea para menores de 5.000 y ese hueco intermedio también lo estamos intentando suplir con unas ayudas concretas. Entonces, digamos que los municipios, en función de sus números de habitantes, van a estar todos reflejados.
Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, creo que ya podemos ir cerrando una última, aquí hay algunas reflexiones de los participantes que me gustaría también recoger el guante en ese sentido, sobre que hay muchas revistas en España sobre bicicleta, temas deportivos, pero hacen falta más referencias urbanas, ¿no? Bueno, creo que ya tenemos algunos buenos ejemplos como Andar en Bici, una nueva revista, o también Ciclosferas. Eso es una señal, ¿no? De que las cosas están cambiando, que haya gente que dé el paso de, bueno, pues sacar al mercado revistas especializadas en ciclismo urbano. Y por aquí también una pregunta, nos preguntan si compartiremos el link para el próximo encuentro del sector el 10 de noviembre. Lo hemos puesto en el chat, ahora lo ponemos de nuevo. Y bueno, sería estupendo poder seguir contando con todos vosotros en estos encuentros, ¿no? Para intercambiar ideas, reflexiones, aprender los unos de los otros y, por supuesto, como se ha mencionado durante la jornada, no reinventar la rueda, ¿no? Ahora en España por fin tenemos experiencias de éxito, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de las administraciones locales, pero también supramunicipales, por lo que, bueno, de nuevo daros las gracias sobre todo a los panelistas y al público por sus preguntas. Y me gustaría, bueno, dar paso a Javier López para el cierre de la jornada. Sí, me había olvidado activar el micro, perdón. Pues nada, yo creo que ha pasado el tiempo bastante rápido, ¿no? Que ha sido bastante ameno y además, bueno, creo que esto es importante. Seguramente nos quedemos con muchas ganas de decir más cosas, pero bueno, así tenemos nuevas oportunidades de verlo, ¿no? Entonces, pues una vez que hemos llegado hasta el final, lo que quiero es agradecer a todos los que estáis aquí presentes, a los panelistas y sobre todo a toda la gente que ha estado desde casa siguiéndonos o desde el trabajo a través de Zoom. Y como ya ha anunciado también Jesús, pues bueno, deciros que AMBE continuaremos con los encuentros del sector y que en breve pues tendremos otro interesante para el miércoles 10 de noviembre, en el cual pues hablaremos en torno a todo lo que está suponiendo la revolución de la bicicleta eléctrica desde todos los puntos de vista. Por mi parte nada más, agradecimientos para todos y bueno, un saludo y nos vemos pronto. Hasta pronto, un placer, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Un placer, gracias. Gracias.